Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín, una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica, y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridos y queridas radiovidentes que nos escuchan en Antofagasta, en Temuco, Viña del Mar, Valparaíso, Santiago y también los que nos siguen a través de pauta.cl y en Spotify. Estoy abriendo la verja de madera de mi jardín para que puedan entrar en él. Hoy día vamos a cruzar al patio de la escuela y cuando escuchamos el sonido de las campanas de la escuela y los niños sentimos esa vibración que nos viene de ese lugar de encuentro, de formación que es un colegio. Y cada vez que entro a esta escuela tengo una visión, me encuentro con ella y oigo su voz. Muchas de las cosas que hemos menester tienen espera, el niño no. Él está haciendo ahora mismo sus huesos, criando su sangre y ensayando sus sentidos. A él no se le puede responder mañana, él se llama ahora. Él se llama ahora, esa frase rotunda de Gabriela Mistral sobre la urgencia de la formación de nuestros niños no es una tarea para postergar ni meter debajo de la alfombra. Se enfrenta hoy día, todos los días, en todos los colegios a lo largo de nuestro país. Quiero leer unos fragmentos cortitos de un texto bien conocido de Gabriela Mistral para partir esta emisión, El oficio lateral. Ella recuerda cómo fue su comienzo como maestra y como profesora. Empecé a trabajar en una escuela de la aldea llamada Compañía Baja a los 14 años, como hija de gente pobre y con padre ausente y un poco desasido. Enseñaba yo a leer a alumnos que tenían desde 5 a 10 años y a muchachones analfabetos que me sobrepasaban en edad. A la directora no le caí bien. Parece que no tuve ni el carácter alegre y fácil, ni la fisionomía grata que gana a las gentes. Mi jefe me padeció a mí y yo me la padecí a ella. Debo haber llevado el aire distraído de los que guardan secreto que tanto ofende a los demás, se confiesa Gabriela Mistral en este comienzo difícil. Imagínese usted, empezó a enseñar a los 14 años, probablemente faltaban profesores en el lugar donde ella tenía que enseñar. Y luego va hablando de los dos oficios, de este oscilar entre el amor a la poesía y el amor de la pedagogía. Y voy a leer un pedacito también donde habla de las dificultades del ejercicio docente. Una especie de fatalidad pesa sobre maestros y profesores. Pero aquí la palabra no se refiere al lado de los griegos, es decir, a una voluntad de los dioses respecto de hombre señalado, sino que apunta a torpezas y a cegueras de la clase burguesa y de la masa popular. La burguesía se preocupa poco o nada de los que apacientan a sus hijos, y el pueblo no se acerca a ellos por timidez. Nuestro mundo moderno sigue venerando dos cosas, el dinero y el poder. Y el pobre maestro carece y carecerá siempre, siempre dice, de esas grandes y sordas potencias, afirma Gabriela Mistral. Y afirma también y habla del tedio en el ejercicio pedagógico, uno de los grandes enemigos que hemos conversado de la tarea de ser profesor, ¿no? El ejercicio pedagógico desde el 6º año comienza a ser trabajado por cierto tedio que arranca de la monotonía, que es su demonio, y al cual llamamos vulgarmente repetición. En fin, es un texto riquísimo, luego profundiza en el daño de ese tedio, la corrosión que produce, pero al mismo tiempo una confesión
de cómo se inició ella, cómo enfrentó ella estos demonios, estos monstruos, también este ninguneo de la burguesía e incluso de la clase popular hacia la tarea del profesor. Hoy día vamos a hablar en el patio de la escuela justamente del profesor, pero el profesor de hoy, el profesor chileno actual, y también del que a lo mejor está pensando en alguna parte de su corazón, de su alma, en elegir el camino de la pedagogía. Y estoy sentado en el patio de la escuela, en este recreo, con Constanza Gómez. Ella es directora de investigación de Elige Educar. Acaban de salir han salido unos informes y unos estudios que hablan del déficit de profesores que estamos teniendo y que vamos a tener en las próximas décadas. Y justamente de eso queremos conversar hoy día con Constanza. Constanza, mucho gusto de tenerte aquí en el patio de la escuela, al lado de mi jardín. Hola Cristian, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá y poder hablar de estos temas tan importantes. A ver, si tú escuchas esto que dice Gabriela Mistral, obviamente que es un diagnóstico, estamos hablando de la década del 30, evidentemente que el país y el mundo han cambiado radicalmente, sin embargo uno podría todavía escuchar ciertas cosas que todavía resuenan. ¿Qué te resuena a ti y qué te pasa cuando escuchas estas confesiones íntimas de una profesora chilena de ese tiempo? Me llamaron varias cosas la atención. En primer lugar, la conciencia de la importancia que tienen profesores y profesoras. Nosotros, desde Elige Educar, hicimos estimaciones en algún momento, nos dimos cuenta que por cada profesor pasan aproximadamente 5.000 niños y niñas, donde es su trayectoria profesional. Entonces, el impacto que tiene un profesor en la sociedad, en su entorno más cercano, es altamente significativo. Y me llama la atención, entonces también, que sin esa estimación más cuantitativa, y a lo mejor en el entorno también en el que trabajaba Gabriela Mistral, también esté esa conciencia de la importancia y del impacto que tiene la docencia. Y otra cosa que me llama la atención de lo que mencionaba Cristian es respecto a la valoración social hacia los profesores y profesoras. Ese ha sido un desafío en Chile y también a nivel latinoamericano. En algún momento, cuando aumentó significativamente la cobertura escolar, hubo una necesidad de comenzar a formar muchos profesores y profesoras. Y ahí también nacen escuelas normales, también por eso gente entraba tan joven a ser profesor, por la falta de docentes, por este aumento de cobertura. Y en esa línea también, esta explosión masiva de la formación también generó afectó la valoración social hacia los profesores. Porque era más bien como una fábrica de profesores y profesoras y la formación inicial quedó media abandonada. Sin embargo, en Chile, en los últimos años, hemos adoptado medidas en la línea de mejorar la calidad de la formación inicial de profesores, además de las condiciones. Y en los últimos años de pandemia, nosotros vimos cómo la sociedad comenzó a aumentar la valoración social hacia los profesores y profesoras. En el Elige Educar tenemos un índice de valoración social donde medimos la percepción de la ciudadanía respecto a los profesores, cada año. Y en el último año, luego de la educación remota, de este tiempo que tuvimos bien difícil para profesores y profesoras, llegamos a un pic histórico de valoración hacia profesores y profesores y educadores de párvulos. Llegamos a un nivel de 80 puntos. Si bien esto refleja un poco la necesidad de visibilizar lo que hacen los profesores y profesoras, porque eso fue lo que ocurrió. Que en educación remota, padres, madres, cuidadores se vieron muy cerca del proceso de aprendizaje de esos hijos y se dieron cuenta también del trabajo que hace un profesor y profesora, y no solamente con un estudiante, sino que con 40. Entonces, creemos que ahí también hubo un efecto en mejorar la valoración y el desafío ahora está en mantener esa valoración, que no es algo transitorio, ¿cierto? Que no sea algo solamente como consecuencia de la pandemia, sino que lo mantengamos y lo sigamos fortaleciendo. Te quería hacer una pregunta. A ver, obviamente que la situación salarial del profesor en la época que era bien Mistral, las condiciones en las que trabajaba eran muy distintas que las de hoy día. Había un cambio, han habido cambios buenos, cambios malos. Si uno comparase
la situación del profesor, una década del 30, 40, 50, la del profesor hoy. Porque la sensación que hay, bueno, y por supuesto que eso es verdad en un cierto sentido, que los profesores están mal pagados, mal valorados, a pesar de este cambio que hubo en la pandemia, vamos a ver si es transitorio o no. ¿Cómo están los profesores hoy día? Es decir, ¿cuál es nuestra situación actual? ¿Es tan dramática como tendemos a pensar? ¿Tan difícil? ¿O hay cosas que han mejorado sustantivamente, cosas que están mejorando? A ver, ¿cuál es tu diagnóstico de la situación del profesor chileno hoy y en comparación al resto de Latinoamérica también? Mira, hay hartos temas que sobre todo han pasado en los últimos años. En el 2017 se implementa en Chile la ley carrera docente, y entre otras cosas viene a aumentar las horas no lectivas de los profesores y profesoras, que eso tiene que ver con las horas que le dedica un profesor a la planificación, a programación, es todas las tareas complementarias a hacer clases. Y que en general, antes, en tiempos remotos, esas horas no existían oficialmente, se hacían desde los hogares, y en Chile, a partir del 2017, por ley, empezaron a mejorar progresivamente esta proporción de horas no lectivas. Y vimos un impacto nosotros también en la disminución de horas extra no remuneradas trabajadas por profesores y profesoras. Comenzó a caer a medida que aumentaba la proporción de horas no lectivas. Y tiene todo el sentido del mundo, que en el fondo se reduce el trabajo desde la casa porque durante su jornada laboral tienen más tiempo para hacer estas tareas complementarias. Entonces, eso por una parte. Y por otra parte, un tema que también sale mucho respecto a las condiciones de ejercicio es el tema de la remuneración, que también en la ley de carrera docente se implementa un sistema de desarrollo profesional con tramos, 5 tramos, que están, su avance está vinculado a la evaluación docente y años de experiencia, y a medida que avancen de tramos, también mejora su remuneración. Entonces, si bien han habido estas mejoras, definitivamente siguen habiendo desafíos. Sigue todavía una percepción de que falta por mejorar aún. Los profesores hoy día siguen trabajando horas extra no remuneradas en su casa, equivalentes casi a una jornada laboral de un día. Entonces, han habido mejoras, y desde la percepción de los profesores y profesoras, según los estudios que hemos hecho nosotros, hay un reconocimiento a esas mejoras. Y también por parte de las generaciones que están entrando a estudiar pedagogía, también declaran como uno de sus motivos para ingresar las mejoras que se han implementado en Chile en los últimos años en términos de condiciones de ejercicio, sobre todo en estos dos temas, tiempo no lectivo y remuneración. Entonces, eso en esa línea, como en las mejoras que hemos tenido, pero sin embargo, sé que todavía hay bastante que crecer. Ahora, si a este escenario de la ley carrera docente agregamos los últimos años de pandemia, que a la profesión docente le ha tocado particularmente duro, por supuesto que también se genera una urgencia por mejorar más rápidamente esas condiciones, porque la sobrecarga laboral que sufrieron los profesores y que todavía lo siguen sufriendo, debido a una adaptación rápida, a una educación virtual, rapidísima, y luego volver a la presencialidad encontrándose con brechas de aprendizaje, con brechas de desarrollo socioemocional, con también un contexto de convivencia escolar complejo. Por supuesto que eso también genera problemas de la salud mental, y lo hemos visto reflejado en el número de licencias médicas que han tenido que tomar profesores y profesoras y educadoras de párvulo también de nuestro sistema educativo. Entonces, como resumen, si ya han habido mejoras y hay un reconocimiento de profesores y profesoras, hoy se hace más necesario que nunca también pensar en mejorar las condiciones de ejercicio, buscar apoyos en su trabajo para que se reduzcan las sobrecargas laborales. Existen figuras en otros países, que mencionaba respecto a otros países de Latinoamérica, en Argentina, por ejemplo, existe la figura de técnico pedagógico, que en el fondo es una persona que no es profesor o profesora, sin embargo apoya al docente en todas las actividades complementarias, burocráticas, administrativas, etcétera, para que el profesor se pueda enfocar en lo que es experto o experta. Y eso es hacer clase, eso es la pedagogía en sí misma. Entonces, también en Chile podemos avanzar en esa línea. Qué interesante esa figura del técnico pedagógico. Es como en salud, me imagino que está el doctor, pero están todos los asistentes que colaboran, ¿no es cierto?, en la tarea que hace el médico, que es operar, por ejemplo, hacer una cirugía, ¿no es cierto?, pero no puede hacer eso solo. ¿Y eso ha tenido buenos resultados en Argentina?
ayuda a la sobrecarga. De todas maneras, acá hay que pensarlo desde la estructura, ¿cierto? Como las instituciones de educación superior tienen que comenzar a impartir este programa, tiene que haber también un mercado laboral que reciba a estas personas, como hay mucho que adaptar, pero de todas maneras es una figura que desde Chile se ve muy necesaria y yo creo que podría aportar a disminuir la carga de los docentes de todas maneras. Si tú comparas la situación del profesor en Argentina con la de Chile, bueno, los chilenos siempre nos gusta compararnos, ¿no es cierto? De ver qué pasa con el resto de Latinoamérica, sobre todo con Argentina, que siempre nos ganaba en todos los índices, pero no por un narcisismo. A ver, ¿cómo es la situación realmente del profesor argentino y el profesor chileno? ¿Qué diferencias hay? ¿Qué dicen los estudios, los índices? Mira, en términos incluso regionales, como en toda Latinoamérica, hay harta heterogeneidad en las políticas que se han ido tomando en los últimos años a raíz de esta explosión de la formación docente que hubo, eso fue bastante homogéneo en todos los países de la región. Y pasa, por ejemplo, que países como Colombia han ido en una línea bien parecida a la de Chile, en términos de carrera docente, de regular la entrada hacia las carreras de pedagogía, y asimismo también se han visto enfrentados a que ha comenzado a disminuir la matrícula en carreras de pedagogía, que un poco nos pasó a nosotros hace un tiempo, menos este año que estamos muy contentos que aumentaron el número de seleccionados y de postulantes a pedagogía, pero hasta hace un tiempo también por los requisitos más exigentes para ingresar a la pedagogía empezaron a reducir el número de personas que ingresaban a estudiar. Pero eso, en el fondo, como en una línea correcta de mejorar la formación de esos profesores y al final asegurar docentes de calidad en todo el sistema educativo. Eso también va acompañado con políticas de condiciones de ejercicio. Entonces, en términos latinoamericanos, Colombia y Chile son los más parecidos en avances hacia esa línea. Argentina también ha hecho avances en esa línea. Y yo creo que también hay un grupo de países que se encuentra tal vez un poco más atrás, como con carencia de políticas que apunten hacia mejorar la calidad de los profesores. Porque a veces también, como enfrentarse políticamente a un sistema educativo que está afectado, que tiene malos resultados, son muchas las aristas que hay. Entonces a veces se utilizan como, no sé, infraestructura, profesor, pero al final, desde el educar, lo que creemos es que hay que partir por los profesores. O sea, el techo de la calidad del sistema educativo es la calidad de sus profesores. Entonces es necesario que todas las políticas se enfoquen ahí y luego eso va a permear también en los otros aspectos. ¿Cuál es la calidad de los profesores chilenos? ¿Tenemos profesores idóneos? ¿Cuál es el balance? Así bien en la cruda y en la verdad, digamos. Mira, hay dos cosas distintas. Por una parte está la idoneidad, que nosotros la relacionamos desde el IGEDUCAR a que un profesor tenga la certificación adecuada para enseñar la asignatura y o en el nivel educativo que enseña. Entonces, esto significa que un profesor que es, por ejemplo, que es de física, es un profesor que tiene un título en pedagogía y además tiene la pedagogía en enseñanza media en física. Es un profesor idóneo. Desde nuestro, ¿cómo entendemos ese concepto? Este concepto de idoneidad disciplinar está asociado a la calidad también de los aprendizajes que alcanzan los estudiantes. Entonces, si es que vemos como la calidad desde ese punto de vista solamente, en Chile existen desafíos importantes, sobre todo en algunas disciplinas y algunas regiones. Por ejemplo, al año 2022, solamente el 14% de las horas de física en Atacama son impartidas por profesores idóneos. O sea, hay más de un 80% de horas y son impartidas por profesores que o no son profesores o estudiaron otra cosa. Entonces eso genera también una carga mayor para ellos, porque tienen que estudiar una materia para la que no se formaron para poder hacer clases, y también esto impacta en los aprendizajes. Entonces eso como por un lado como la idoneidad y la calidad. Sin embargo, hay otras mediciones de calidad de profesores, y yo creo que aún no se han visto los resultados de la implementación de la ley de carrera docente en su completitud. Y en el punto que tú mencionas sobre la calidad de los profesores, porque tuvimos un cambio importante en los requisitos para ingresar a la pedagogía y también los requisitos que tienen que cumplir los programas y universidades que imparten pedagogía. Y ese cambio
que finalmente impactan la calidad de la formación docente, por supuesto que hay que impactar también en la calidad de los profesores. Entonces, todavía falta un poco como para ver ese cambio en el sistema educativo. Sin embargo, lo que se vio previo a la ley de carrera docente es que había bastante heterogeneidad en el desempeño de profesores y profesoras, debido, entre otras cosas, a la heterogeneidad también que existía en la calidad de la formación inicial docente. Bueno, en el último estudio que hicieron ustedes, se plantea que va a haber un déficit, estamos hablando del año 2025, de 26.000, tú me corriges si están mal las cifras, 273 profesores y 33.368 al 2030. Estamos al lado, ya estamos encima de ese déficit, que me parece bastante grande. ¿Cómo se aborda eso? ¿Cómo se logra bajar esas cifras y no encontrarnos con, bueno, se habla de tantas catástrofes en el sistema educativo, entonces otra catástrofe más? No sé si será una exageración, pero evidentemente la falta de profesores idóneos, preparados para enseñar asignaturas es un problema. Entiendo que hay déficit en historia, entiendo que en religión, historia y geografía, ciencias naturales, tú hablabas ahí de la asociación de la carencia de profesores de física en el norte. ¿Qué se hace? ¿Qué debe hacer el Estado de aquí a los años que vienen? 2025, estamos a 3 años. Mira, no, hay otras cosas ahí. En un primer lugar, es importante aclarar un poco lo que tú ya dijiste, que no significa este déficit que van a faltar adultos en la sala de clases, ¿cierto? Como cuando lo que nosotros apuntamos es que esos adultos que estén ahí sean docentes idóneos, preparados para la asignatura o nivel educativo que están enseñando. Entonces, eso en primer lugar. Ahora, las cosas que se pueden hacer desde Elige Educar, creemos que es importante trabajar en tres ejes principalmente, como atracción, y ahí orientar, acompañar a gente que está interesada en estudiar educación. Nosotros tenemos un programa que se llama Quiero ser profe, y acompañamos a 10.000 estudiantes aproximadamente cada año, y hemos visto que hemos tenido un impacto positivo y significativo en generar esa postulación o matrícula en pedagogía. Y más allá de convencerlo, más bien nosotros le acompañamos y le damos información respecto a las becas, a las condiciones de ejercicio que existen hoy en día, etc. Entonces, hay un trabajo importante que hacer en la atracción. Por otra parte, en la valoración social, que también la evidencia dice que se relaciona directamente con la atracción de personas hacia las carreras y también la retención de profesores en el sistema educativo. Y por otra parte, también mejorar las condiciones de ejercicio. Ahora, en términos prácticos, desde el Educar creemos que, en primer lugar, deben existir al menos todas las carreras de pedagogía en todas las regiones. Al 2022, había regiones que contaban con un programa de pedagogía o con 4 programas de pedagogía. Entonces, al final, debido a que existe una escasa movilidad interregional entre profesores, si las mismas regiones no están formando esos especialistas, es muy difícil que puedan contar con los profesores que necesita el sistema educativo en esa zona. Eso en primer lugar. Entonces, hay que asegurar eso, que exista esa oferta académica. Y en ese sentido también hay que apoyar a las instituciones de educación superior, porque muchos programas a veces cierran porque falta matrícula. Entonces también hay que hacer un trabajo ahí de atracción a nivel regional, adaptándose a cada contexto, a cada necesidad, etc. Eso por una parte. Por otra parte, también existen desafíos en la distribución. Este déficit no se distribuye de igual manera entre asignaturas y regiones, que estoy mencionando en el caso física, en el norte sobre todo, que es como el más complejo, pero existen problemas también como particulares en diferentes zonas del país. Entonces, en esa línea también es importante visibilizar e informar a los profesores que están buscando trabajo las ofertas laborales que existen en otros lugares del país. Y ahí también creemos que hay una oportunidad importante por parte del Ministerio de Educación y las instituciones también expertas en este tema, de generar una plataforma única y centralizada para la postulación de profesores a establecimientos educativos. Existen bolsas de trabajo, existen plataformas, pero no contienen toda la información. Entonces, yo creo que aportaría mucho como generar la información, como democratizar esa información, y que todos los profesores y profesoras que estén buscando oportunidades o que no estén encontrando, que se den cuenta que hay una necesidad de profesores de su disciplina en otros lugares del país.
Eso por otra parte. Y en tercer lugar, también hay un desafío que justo ayer nos dimos cuenta que podría revertirse, pero un desafío en la matrícula en pedagogía. Porque también este déficit se proyecta porque la matrícula en pedagogía había venido a la baja en los últimos años, sobre todo en los años de pandemia, que la carrera de pedagogía se vio particularmente afectada, más que otras carreras. Entonces, en esa línea, estamos muy contentos de que este año, ayer el Ministro de Educación anunció que pedagogía había aumentado muchísimo el número de postulantes y el número de seleccionados, más de 50% el aumento de postulaciones. Es una noticia muy buena. Pero, Constanza, ¿cómo ese tratamos? Sí, 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 aumento, adelante. perdón, que es una noticia obviamente muy positiva, se deberá a la valoración del profesor que viene después de la pandemia. ¿Será algo transitorio o puede ser el inicio de una nueva tendencia? ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que esto se debe a muchos factores, que es una parte de lo que tú mencionas. Y hay personas que aseguran que es algo permanente, que es un cambio de la tendencia de manera sostenida. Eh, y además hay una recuperación, yo creo que un poco natural también de una caída abrupta. Sobre todo, por ejemplo, cayó la matrícula en pedagogía en educación física y en pedagogía en ciencias en los últimos años, por la pandemia. Esos fueron los que más cayeron. Y ahora vimos que son las carreras que más aumentaron su número de seleccionados. Igual hay un efecto ahí como de recuperación natural, pero creemos también que hay un aumento en el interés por ser profesor. Y eso, un poco por lo que dices tú, de la relación social, del efecto que se vio que tenían los profesores en la pandemia, y también porque estas nuevas generaciones, por ejemplo, la generación que está entrando hoy día a la educación superior, que es la llamada generación Z, eh, tiene un interés en hacer una contribución social, en hacer cambios transformadores y significativos en la sociedad, y ven la profesión docente como una vía para hacer esos cambios. Nosotros hace poco hicimos un estudio con el Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile y la Universidad de Magallanes para estudiar cuáles eran los motivos de las personas que ingresaban a estudiar pedagogía para elegir esa carrera o para no elegirla, habiendo pensado en algún momento que la educación era su camino, después se arrepentían. Y ahí nos dimos cuenta que lo que más motiva a la gente que ingresa a pedagogía es el gusto por enseñar, o el gusto por la disciplina también que va a impartir, y por sobre todo también querer hacer una contribución social, querer generar cambios, querer a través de los niños y niñas transformar la sociedad. O sea, Ahora, ese es un perfil de la... eso que me parece positivo, ¿no es cierto? Pero hay algunos que han hablado que hay una excesiva o ha habido una creciente sobreideologización política, estoy hablando, en el gremio. ¿Es verdad? ¿Existe eso? ¿Se ha estudiado? ¿Hay denuncias? ¿Hay gente que dice que la sobreideologización política ha afectado, por ejemplo, la educación pública? ¿También no hay un fenómeno presente en el gremio de profesores en el último tiempo que se pueda identificar? ¿O no lo ves tú como un problema? Mira, yo no lo veo como un problema, la verdad. No lo hemos tampoco evaluado como a ese nivel. En realidad, como la motivación de cambiar en la sociedad no tiene tanto que ver como con la vía por la cual se cambia, si es la educación pública, la particular subvencionada, en realidad no, pero yo creo que hablar del tema, como poner este tema sobre la mesa, la importancia de la educación, y esté en la agenda pública, que la gente esté preocupada al respecto de mejorar la educación pública. Creo que obviamente eso genera también como tener el tema presente y tomar la importancia que tiene. Yo creo que más vamos por ahí que como por un tema de político que gente de izquierda o derecha prefiera estudiar o no pedagogía. Creo que va más bien como por la importancia de la educación de manera transversal. Estoy conversando con Constanza Gómez, estamos sentados aquí en el patio de la escuela junto al jardín. Ella es directora de investigación del IGE Educar. Hemos hablado del déficit de profesores idóneos, pero también de señales esperanzadoras y positivas que podrían revertir la tendencia de la matrícula en las carreras de pedagogía. A ver, ¿qué es lo que hay que hacer en la formación de los profesores, en el currículum de las universidades, lo que se enseña a los profesores? ¿Qué está pasando ahí y cuáles son, crees tú, los desafíos para las próximas décadas, que es el lugar donde se forman ni más ni menos que los profesores que van a ir a enseñar a los niños? Mira, en términos de las mallas, que
han mejorado los últimos años bastante y también se han adecuado a las necesidades de los estudiantes que existen hoy en día en el sistema educativo. Yo creo que la pandemia nos brindó una oportunidad para reflexionar sobre las competencias que faltan por desarrollar, como estas competencias docentes necesarias para el siglo XXI. Y tienen que ver, sobre todo, con lo socioemocional y también con aspectos relacionados a la diversidad del aula. Nosotros en las entrevistas, encuestas que hemos hecho de diversos estudios, nace una necesidad de los profesores y profesoras de formarse más en esas competencias. Y se ve reflejado también como en lo que ocurre hoy día en el sistema educativo. Como en la pandemia genera conflictos sociales a nivel general, pero también dentro del aula, y el profesor o profesora también ahí se siente o no capaz de poder enfrentar estos conflictos, y por supuesto que la formación inicial ayuda a esto. Nosotros también, por ejemplo, hemos visto que las trayectorias de profesores varían mucho si es que tienen el título en pedagogía o no. O sea, por ejemplo, hay más deserción de profesores cuando no tienen el título en pedagogía, o hay más rotación, etc. Entonces, eso también habla de la importancia de la formación inicial. La formación que te da la universidad hoy en día te da herramientas para enfrentar ciertos conflictos y ciertos desafíos que existen en el aula. Y a lo mejor, cuando no se tiene esa formación, es más fácil o más probable salir del sistema educativo. Constanza, yo te quiero agradecer esta conversación que hemos tenido aquí en el patio de la escuela, agradecer también por el trabajo que hacen estupendo en Elige Educar, toda la investigación que ayuda a comprender mejor dónde estamos parados, los desafíos que tenemos, que son enormes, pero no todo es desesperanzador, también hay brotes, muchos brotes verdes que hay que tratar de que aparezcan y que también se conozcan. Gracias por haber estado aquí conmigo conversando sobre profesores, sobre formación de profesores, sobre déficit de profesores en nuestro sistema escolar en Desde el Jardín. Gracias a ti, Cristian. Que estés muy bien. Y nosotros nos encontramos mañana nuevamente aquí cuando vuelva a abrir la verja de madera de este jardín. Hasta mañana. Gracias por acompañarnos. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios.